Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de la profesora Teresa Villarreal Babú de Martínez, quien obtuvo su título de maestra de enseñanza primaria en la Escuela Normal de Santiago, Juan Demóstenes Arosemena, y luego realizó estudios de matemáticas en la Universidad de Panamá. En el 2002, junto con otras distinguidas personas, conformaron el grupo que creó la Fundación Natá de los Caballeros Siglo XXI para promover la cultura y el valor histórico de la tierra del cacique Natá. Ese interés para que la mayor cantidad de personas conociera la importancia que tiene la ciudad más antigua del litoral pacífico de América y la segunda en tierra firme después de la ciudad de Panamá, le llevan a crear en el año 2000 el Comité Natá Cacique con la finalidad de incentivar el turismo en la región. El Consejo Municipal de Natá la declaró hija meritoria del distrito y de la provincia de Coclé gracias a las iniciativas y acciones para la creación del parque en la barriada San Juan de Dios, celebración 31 de octubre. Se considera hija adoptiva de Natá y para los visitantes locales y foráneos divulga el valor que representa la histórica ciudad y la historia del culto pueblo de Natá y sus hechos históricos, como el empeño en resaltar la figura de don Francisco Gómez Miró, héroe y precursor de la gesta independentista de Panamá de España. Actualmente, la profesora Teresa desarrolla una investigación sobre la historia del pueblo de Natá tras la llegada de los colonizadores españoles, en un aporte inédito que persigue recopilar los datos reales sobre ese acontecimiento, a fin de que más panameños validen y conozcan que esta ciudad no solamente es reconocida como el granero del reino, gracias a su rica producción agropecuaria, ni tampoco identificada como el principal punto de acontecimientos contra el indómito Natá y el núcleo preparatorio para la colonización de Veraguas, con la consecuente explotación de sus ricos yacimientos auríferos, sino también por muchas otras cosas que tiene la ciudad de Natá y que deben ser conocidas. Bienvenida, profesora Teresa. Vamos a dejar que Techi Carles pueda agradecerle a nuestros patrocinadores y los micrófonos entonces son suyos. Queremos agradecer al Centro de Investigación y Desarrollo Turístico, CIDT, que ha convocado y organizado este congreso, a la Universidad Latina, que nos ha brindado su plataforma todos los días y el apoyo de sus técnicos que han estado dedicados a nosotros, la Universidad Oteima, la Universidad de los Llanos del Pacífico, la cooperativa Cocotur, Radio Mi Favorita, en el programa de opinión pública que nos cede un espacio todas las semanas, Radio Poderosa, SER TV, que próximamente estaremos anunciando una entrevista al presidente del Centro de Investigación y Desarrollo, la revista Panorama de Copa, que publicó en su agenda nuestro evento, Empresas Draco de Juan Castillo con sus diseños gráficos y Penonomé Urbano. Muchas gracias. Bienvenida, profesora. Sí, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Le escuchamos muy bien, le escuchamos bien. Voy a hacer un brevísimo, una reseña histórica sobre las primeras iglesias antes de la actual. La primera iglesia en el siglo XVI panameño fue un rancho. Pedro Arias Dávila funda Natá el 20 de mayo de 1522 y lo primero que escoge son los solares para la iglesia, la plaza mayor y el cabildo. En el sitio escogido para la iglesia había viviendas de los aborígenes y en uno de esos ranchos se da la primera misa en Natá. Años más tarde, esa iglesia rancho pasa a ser una iglesia de paredes de madera, techo de madera, cubierta de tejas y piso de tierra con 3 naves o pasillos longitudinales. El techo a 2 aguas.
Años más tarde, finales del siglo XVII, en 1688, se inicia la construcción de la actual iglesia. Tomando en cuenta, los materiales que utilizaron fueron ladrillo, cal y canto y piedra. En la torre campanario podemos observar los materiales con que fue construida la actual iglesia. Tenemos que la torre campanario encontramos 4 campanas que fueron confeccionadas en Panamá en la Escuela de Artes y Oficios Melchor Lazo de la Vega. Esas campanas fueron donadas por el doctor Belisario Porras, presidente en aquella época de la República. Para acceder a la torre campanario, hay que subir por una escalera de espiral que tiene 64 escalones. La torre campanario está adosada a la fachada. Tiene infinitos diseños. La torre campanario también fue utilizada como atalaya. Tenemos también que la fachada. La fachada, todo el templo se eleva sobre una terraza elevada, levantada sobre un atrio o terraza. En el atrio encontramos 2 pequeñas capillas posa. Encontramos 2 pequeñas capillas posa. La fachada está cubierta de curvas y pináculos. Aquí vemos las 2 capillas posa en cada esquina del atrio. En los remates, ahí vemos en los remates de la fachada, vemos también los mascarones que encontramos en la fachada, que son unas mascaritas que se ven ahí. Esas son 2. En la fachada encontramos la espadaña. La espadaña no es más que un campanario de una sola pared. Y tenemos que diferenciar campanario con torre campanario. Porque torre campanario, entonces podríamos decir que la iglesia natal tiene 2 campanarios. La torre campanario con sus 4 campanas y la espadaña con una sola campana. Vemos las puertas. Las 3 puertas principales están llenas de ornamentación muy bien definidas. La torre campanario, ya dijimos que el 8 de marzo llegan a natar las primeras campanas, las campanas actuales. El 8 de marzo de 1922 llegan a natar las campanas confeccionadas en la Escuela de Artes y Oficios, cuando Nata cumplía 400 años. Ese mismo día son bajadas las antiguas campanas, las primeras campanas. 3 son de 1690 y una de 1804. Esas antiguas campanas las encontramos en los museos de arte religioso y el Museo de Historia. Las medidas de la iglesia son 25 metros de ancho, 50 metros de largo, que fueron las mismas medidas que dejó Pedro Arias Dávila en el día de la fundación, de la fecha de fundación. Tiene la iglesia 5 naves longitudinales, o sea, las naves son espacios o longitudinales. Tiene, esto lo vemos en su interior, ¿verdad? Tiene 8 altares, 7 son de estilo barroco y el altar mayor de estilo neoclásico. En la entrada principal encontramos, en el interior encontramos el coro, que es una especie de balcón donde se llevan a cabo los cantos litúrgicos. Este coro ha sido restaurado varias veces y aún es utilizado. Tenemos en el centro de
De la nave principal, el púlpito. El púlpito es del siglo XVIII, forma octagonal. Vemos en la parte superior el tornavoz. Y en la pared, en un lado, tenemos también la imagen de la Virgen Inmaculada. Aquí vemos el altar mayor, con las imágenes de San Juan de Dios, la imagen de San Miguel Arcángel, el patrón del pueblo, Santiago Apóstol, San Juan Bautista y San José. Y tenemos, ahí tenemos el Jesús resucitado. En la parte superior del coro, en donde está el arco toral, vemos un dibujo de las tablas de los 10 mandamientos, poco observado por muchos. Al lado derecho encontramos el bautisterio. El bautisterio tiene una pila bautismal del siglo XVII. Y encontramos también los cuadros de Jesús, el bautismo de Jesús y la Divina Pastora. Los dos cuadros son del siglo XVIII. Para los feligreses de la época colonial, la dignidad del interior del templo dependía de sus ornamentos, es decir, los muebles litúrgicos y los retablos. La ornamentación de los altares del siglo XVIII compensa la sencillez del interior del templo. Aquí encontramos en la iglesia Santiago Apóstol imágenes de vestir y imágenes de talla completa. Aquí tenemos el ejemplo de una imagen de vestir, San Juan de Dios. Tiene su vestido y al lado vemos, al lado derecho, cómo en sí está la imagen, ¿verdad? Tiene tallada la cabeza, las manos, pero un armazón, que ese es cubierto por los vestidos que se le ponen. Tenemos imágenes de talla completa, Santiago Apóstol, es de imagen completa. Aquí vemos que esta imagen también ha sido restaurada ha sido carcomida por termitas y también dañada por golpes que se le dan cuando lo bajan de la hornacina donde se encuentra. Y ella ha tenido que ser restaurada varias veces por la Fundación Natal de los Caballeros siglo XXI. Y Santiago Apóstol es el patrón oficial del pueblo. San Juan de Dios es el copatrón de esta iglesia. Entre las pinturas del siglo XVIII tenemos Jesús orando en el huerto, la Divina Pastora, el bautismo de Jesús y la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, óleo sobre la tela ejecutado por José Samaniego el 7 de abril de 1758 y donado por el obispo Francisco Javier de Luna Vittorio Castro a su tierra natal. El obispo Francisco Javier de Luna y Castro nace en Natá el 2 de diciembre de 1695. Fue el primer obispo panameño nacido en estas tierras. Este cuadro llega a Natá el año de 1769. Es una pintura que representa a las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estando el Espíritu Santo en figura corporal de un hombre y no de una paloma, porque recuerden que el Espíritu Santo siempre es representado por medio de una paloma. Este cuadro, hay que hacer contar que este cuadro
Cuando llegan acá, un obispo de esa época hacen que lo bajen de donde estaba, donde estaba el lugar donde lo tenían. Y es llevado a una de las sacristías y por mucho tiempo estuvo recluido en la sacristía cara a la pared. Este cuadro necesita restauración. Es del siglo XVIII. Entre las riquezas que tenían acá en la iglesia, tenemos el pelícano, el relicario en forma de pelícano, que data de 1759, mide 64 centímetros de alto y 54 centímetros de ancho. Se usa para la semana, el Viernes Santo. Los retablos. Vamos a hacer un recorrido por los retablos. Tenemos el retablo que tiene como imagen principal el retablo de Don Bosco. Lo acompaña a este retablo un obispo, en la figura de un obispo, la imagen de la Purísima, del Sagrado Corazón de María, la Divina Pastora y la cabeza milagrosa. Esta figura religiosa es la única que presenta fecha de elaboración y quién fue su autor. Esta cabeza milagrosa fue tallada por el sacerdote José Joaquín Gómez y Martínez. Pero aquí lo bueno lo más interesante de la cabeza es que fue confeccionada con un tuco de cortar huesos del mercado. Elaboró esa cabeza ahí. ¿Cómo se sabe quién fue el autor? Porque debajo de la cabeza hay un orificio donde se encontró un papelito. En ese papelito estaba el nombre del autor y la fecha. Tenemos la imagen del retablo de la Virgen del Carmen. Encontramos su imagen principal es la Virgen del Carmen, del siglo XVIII. El altar también es del siglo XVIII. Encontramos también que lo acompañan, es una imagen de vestir, que acompañan a esta imagen Santa Teresita de Jesús y San Gabriel. Vemos, según cuenta la historia, los escapularios que tenía al principio del siglo XX, la imagen del Carmen, eran de oro. Eran escapularios de oro. ¿Sí? Tenemos aquí el retablo de la Virgen Inmaculada, llamada también la Virgen del Apocalipsis. Ese retablo fue hecho en Panamá. Tiene fecha de 1751. El retablo, como la imagen, son del siglo XVIII. La imagen esta es la imagen de vestir. Vemos que tiene a los pies la luna, alas y una corona de 2 estrellas. Todas son confeccionadas en material de plata. Aquí tenemos el Calvario. El Cristo, el Jesús crucificado es de una sola pieza. Las imágenes de la Magdalena, María, la madre de Jesús, y San José son imágenes de vestir. Todas son del siglo XVIII. Y han sido restauradas. Tenemos aquí el Sagrado Corazón de Jesús. Ese es del siglo XX, talla completa. Encontramos que la particularidad de el retablo es que fue confeccionado del retazo de un retablo mayor. Es estilo barroco. Lo mismo que el retablo de la Virgen del Carmen, del Rosario, estilo barroco, imagen de vestir. Aquí tenemos el Jesús resucitado, talla completa.
utilizado para Semana Santa. Tenemos la Magdalena, San Pedro de Jesús Nazareno, que se usa para el caballito, el Domingo de Ramos. Son imágenes de vestir. Vamos al exterior del templo. El exterior del templo observamos que todo el piso, todo el templo, perdón, y el edificio están levantados sobre una terraza o atrio. Ya eso lo dijimos, estamos afianzando. Esta imagen, en el atrio encontramos las dos capillas posas. En el casco viejo de la ciudad encontramos que en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced se encuentran adosadas a las torres dos capillas, pero son capillas devocionales. Una es un mausoleo y el otro es la capilla en honor a la Virgen de las Mercedes. En el año de 1913, la ciudad de Panamá sufre las consecuencias de un terremoto. Y en Natá, ese terremoto hizo daños colaterales en la iglesia de Santiago Apóstol. Sus paredes laterales sufrieron daños de consideración. En 1926 se inicia la reconstrucción de las paredes y se termina en 1933 con el aporte del gobierno nacional y del arzobispo Maistegui. En la pared del lado del Evangelio, que va hacia el lado de la plaza miliciana, está en la puerta del perdón, arriba de la puerta del perdón, encontramos una lápida que da testimonio de la reconstrucción de las paredes. Aquí encontramos una foto de 1913, una foto de la iglesia en 1913, donde vemos sus palmas. Muchos recordarán de los natariegos, ¿verdad? Las palmas esas. Esta es una postal facilitada por el arqueólogo Carlos Figuera. Portal de hace 108 años. Encontramos 3 años después, en 1936, después de reconstruida la iglesia, la vemos entonces en esta forma, ya resanado los daños que hizo el terremoto. En la actualidad, siglo XXI, encontramos esta iglesia, muy bonita, por cierto, con su iluminación, todas estas cosas, todos estos arreglos conseguidos por la Fundación Natá de los Caballeros siglo XXI. La iluminación de la iglesia la patrocina el señor Juan Carlos Tapia. Este que ustedes ven aquí, en la salida del perdón, ese espacio tiene ocultos escalones, porque para acceder a la iglesia se usaban las gradas y no sé si por negligencia, porque no se ha conservado, se ha perdido, como quien dice, se ha tapado la historia. Hay que conseguir que recuperar esta historia donde se accedía a la iglesia por medio de gradas.
Aquí vemos la fiesta del 8 de marzo, fiesta de los pobres, San Juan de los pobres. Pero aquí, aprovechando la imagen, quiero que vean el techo. Techo de madera, cubierta de teja. Esta iglesia tiene 2 aguas. Aquí tenemos que sostienen el techo 36 pilastras. Antes de continuar, quisiera decirles que después del terremoto, después de 1933, que fue cuando el 12 de octubre de 1933, se arregla los daños hechos por el terremoto, esta iglesia se le da un estilo neoclásico, donde sus pilastras fueron revestidas de tablas pintadas de blanco y celeste. Las ventanas eran de vidrio de vistosos colores. El piso de mosaico verde. Sí, o sea que se perdió el estilo barroco y se le dio el estilo neoclásico, que es igual al estilo que tiene el altar mayor. Luego, en 1976, se reemplazan las ventanas de vidrio por las ventanas de madera. El piso de mosaico se reemplaza por ladrillo de arcilla. Se le quitan las tablas a las pilastras. Fíjense que con ese sistema de ponerle tabla a las pilastras, o sea, el estilo neoclásico, se tapó por mucho tiempo la historia, porque estas 36 pilastras, están talladas con machete, o sea, que se perdió por un tiempo la historia de las pilastras. Esta iglesia tiene 5 naves o pasillos. Y bueno, tenemos aquí la procesión, la misa, este es Santiago Apóstol, 25 de julio, las cabalgatas. Y tenemos la procesión de Santiago Apóstol. Bien. Hablando de la iglesia, vemos, en el verano de 1919, se realizaron reparaciones menores a la iglesia Santiago Apóstol de Natá, entre las que podemos mencionar cambio de algunas piezas de madera del techo, remoción y colocación de 2.000 tejas que estaban quebradas, remoción y colocación de felpa en diferentes partes del techo, pintura externa e interna del templo, fumigación externa y interna del templo, cambio total de luces interiores, limpieza y fumigación de altares, construcción de puertas frontales, reparación de pinturas laterales, cambio completo de la escalera del coro, reparación del coro, reparación de la pintura del bautisterio, curación y limpieza de toda la madera del techo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Para llamar la atención, porque después de tanta riqueza, porque la iglesia Santiago Apóstol de Natá fue una de las más ricas de Panamá, después de tantas riquezas, ella cayó en la ruina, teniendo que pedir e implorar a los gobiernos de la época y aún hoy en día ayuda para reparar este patrimonio histórico, ya que por poco interés de las instituciones gubernamentales, de las cuales les compete el cuidado y mantenimiento de los patrimonios históricos, ha sido descuidada. ¿Qué sucede? Que entonces el pueblo es el que, por decirlo así, el que ha mantenido en pie esta iglesia.
La iglesia, la Fundación Natal de los Caballeros siglo XXI y el Comité de Mantenimiento de la Iglesia y el pueblo en general son los que están pendientes de estos dos patrimonios. La iglesia Santiago Apóstol de Natal se le han hecho reparaciones imprevistas y antojadizas que están mermando con su valor como reliquia y haciendo que se pierda su atractivo turístico. Igual de lamentable es la desaparición del entorno de la iglesia Santiago Apóstol de Natá y de la capilla San Juan de Dios, que prácticamente se mantienen como único vestigio colonial en un escenario completamente moderno. Eso es lo único que nos dejó la colonia. Pero sin embargo existen varios factores que han contribuido y contribuyen en la conservación de estos dos patrimonios históricos: la fe del cristianismo, la fe de los pobladores y el fervor de sus tradiciones religiosas, folclóricas y culturales. Seguimos aquí los arreglos que se han hecho del 2019 al 2020 a la iglesia. Como lo dije, es el pueblo el que es el que ha mantenido esta iglesia en su conservación. El 2020 se realizó una fumigación total. O sea, que las termitas, la polilla, el comején está atacando tanto las imágenes, los retablos, como a las paredes de la iglesia. Los retablos han sido muchos fumigados, reparados. Las imágenes, aquí quiero llamar la atención sobre las imágenes de la iglesia. Todas prácticamente son del siglo XVIII. Estas imágenes han sido restauradas varias veces. Ya no se le puede restaurar más. El pueblo ya tiene que tomar conciencia de que hay que conseguir réplicas de esas imágenes para no bajarlas de sus hornacinas, de sus nichos. Le ponen clavos donde no debe aparecer. Ya no aguantan más. Y entonces se le pide cooperación al gobierno, al Ministerio de Turismo, que se preocupen más por la iglesia de Santiago Apóstol de Natá. Entonces, aquí se hace una observación, esta observación la hace la Fundación Natal de los Caballeros. Estas reparaciones superaron 100,000 balboas, las últimas reparaciones que se han hecho. Es importante señalar que gran parte del techo del templo está deteriorado, ya que el mismo tiene más de 1,250 metros y no se han reparado ni los 500 metros. El párroco conoce de esta situación. Se le hizo saber también al Ministerio de Cultura. Pensamos que el Ministerio de Cultura y su Dirección de Patrimonio Histórico deben tomar urgentemente cartas en este asunto para que este templo no siga deteriorado. Lo mismo con la capilla. Ahora, la iglesia Santiago Apóstol y la capilla San Juan de Dios son patrimonios históricos de todos. Entonces, por lo tanto, necesitamos apoyo para su conservación. Esta iglesia, no se puede negar, que es una iglesia viva, patrimonio histórico de la nación, joya del barroco colonial panameño, una de las 10 maravillas de Panamá. Es un museo histórico y cultural. Cada pieza de esta iglesia nos cuenta algo. Que si todos tuviéramos en cuenta esto,
la cuidaríamos más. Entonces se le pide a todos y a todas que deben cuidarla, respetarla y defenderla. Esto es de todos. Gracias. Un momentito, va un video. A ver. Como es tradición para la Semana Santa, el domingo de resurrección se hace la dramatización del encuentro, donde la Magdalena, al ir a el sepulcro de Jesús, no lo encuentra y va donde en su primer aniversario y le notifica que Jesús ha resucitado. Y San Juan y la Magdalena van donde la madre de Jesús, donde ya salió el video. Vamos a describir el video. Ahí va. Con motivo de la pandemia, Jesús hizo dentro del templo. Vemos a la Magdalena que va a avisarle a San Juan. Esta es una tradición. Bueno, gracias. Alberto, ¿Tiene alguna pregunta? Sí, aquí estamos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Profesora, agradecerle enormemente esta presentación llena de información valiosa, de hechos históricos, de fechas, de tantas cosas que esto en verdad nos hacen sentirnos más orgullosos aún de lo que tenemos en Natá, de las tradiciones, bueno, como usted dice, lamentablemente ha habido mucha gente que ha metido la mano allí y que no se han hecho algunas cosas de la mejor manera, pero con gente como usted y otros natariegos que sé que son muy celosos de nuestra historia, creo que vamos a poder mantener ese patrimonio de la mejor manera. Abrimos el compás para que quienes quieran hacer comentarios o preguntas a la profesora, por favor, con confianza lo hagan. Profesora, excelente. Me he quedado muy picada con muchas preguntas, pero me llamó la atención cuando usted empezó explicando del coro. ¿El término coro se refería a la estructura de madera o se refería al grupo que cantaba en la estructura de madera? A la estructura de madera. O sea que era la estructura de madera.
El término coro entonces sale del término de la estructura de madera. Tal vez. Es decir, tenemos a Rosemary y luego a Carlota Sandoval que están levantando la mano. A Rosemary Negui, por favor, adelante. Encienda su micrófono. No, eso fue un error, yo no levanté la mano. Gracias. Aquí aparece. Carlota. No te escuchamos, Carlota. Parece que tienes problemas con el cable. Nada, no me quita nada. Yo creo que mejor desconecta los audífonos y te pones cerca de la compu. ¿Ahora sí me escuchan? Perfectamente. Era la siguiente, para ver si el profesor Benedicto o la profesora me pueden sacar de una duda. Desde niña, en la parte de lo que es el nombre del cacique, que usted dijo al inicio, usted dijo Natá. Entonces a mí en la escuela, en la escuela de España, siempre nos decían cacique Nató. Y el licenciado, el ingeniero Caro Osorio, en su programa también se refería a cacique Nató. Y encontré en revistas de diputados que dice cacique Nató, y también en Wikipedia y en otro que dice Nató, no Nata, que los españoles tenían la costumbre de cambiar de masculino, de femenino, o sea, de masculino a femenino, como fue el caso de París, que le pusieron Parita. Esta es mi incógnita. Gracias. Bien. El cacique, según documentación escrita por Pedro Arias Dávila, ahí dice, fundo la ciudad de Natá. El cacique se llamaba Natá. Todo este territorio, antes de que llegaran los españoles al continente Nuevo Mundo, perdón, este territorio ya se llamaba Natá. Natá es un nombre prehispánico y significa gran señor. No sé si contesté su pregunta. Sí, profesor, agradecido. Héctor Rico también está levantando la mano. Adelante, Héctor. Sí, gracias Alberto y felicidades a la profesora Teresa por su presentación. Yo tenía 3 preguntas en concreto. Número 1, se habla mucho de la Basílica Santiago Apóstol. Yo quisiera que me aclarara si esto es basílica o es una parroquia o una iglesia. Número 2, si este templo siempre ha existido en el terreno donde se encuentra actualmente o funcionaba en otro lugar. Y tercero, que me explique, se habla mucho de Natá de los Caballeros. ¿Este término es correcto o está desfasado, profesora? Muchas gracias y buenas noches. Gracias por su pregunta. Comencemos con la primera. Es una iglesia, parroquia, porque abarca todos los corregimientos también. Están bajo la administración de acá de los sacerdotes. Voy a leer textualmente los requisitos para que una iglesia sea elevada a la categoría de basílica. Para que un templo pueda alcanzar el título de basílica, debe reunir los 3 requisitos. 1, debe ser un templo de regio esplendor, levantado con un perfil destacado, o sea, arquitectónicamente importante. 2, dicho templo debe ser foco espiritual de una comunidad que es santuario para la multitud de devotos que acuden a él. Debe traer miles y miles de fieles. 3, que dicho templo bajo sus bóvedas posea un tesoro espiritual y sagrado, dando culto ininterrumpido al Señor, a la Virgen y al santo que venerado en él. O sea, que la devoción a la imagen allí se venere sea importante y traspase los límites de su propia comunidad. El culto debe estar atendido y asegurado por suficiente número de sacerdotes. La segunda pregunta, ¿me la repite, por favor? Sí, la segunda pregunta era exactamente sobre el tema, si la iglesia siempre había existido en ese mismo lugar donde está actualmente o funcionó en otra área de Natá
Y la tercera era sobre el tema, que me aclarara un poco sobre que si Natá de los Caballeros es un término correcto o no es correcto. Bien. Esta iglesia, como iglesia, la primera dije que era un rancho, era una vivienda de los aborígenes. Y en ese sitio donde está actualmente la iglesia, había varios ranchos, varios bohíos, varias viviendas de los aborígenes. Entonces, en uno de esos ranchos se tomó para oficiar la primera misa de Natá. Siempre ha estado en el mismo sitio. Cuando de iglesia rancho pasa a ser una iglesia de tabla, fue en el mismo sitio. Después, en 1688, desde ahí, en ese mismo sitio, no se ha movido de ahí. Con referente al Natá de los Caballeros, según los historiadores, muchos historiadores dicen que Natá no fue fundada como Natá de los Caballeros, ni fue fundada como Santiago de Natá, fue fundada simplemente Natá. Entonces, para que vean la relación, los habitantes de época colonial prehispánica, el cacique llamaba Natá. Sus habitantes, sus pobladores de este territorio se llamaban natáes. Los habitantes actuales de este territorio, de este distrito, se llaman natariego. Ahí tenemos que es Natá. Hay una relación bien marcada en la terminología de los que se le da a los nombres de los pobladores. Los primeros eran natáes, los actuales natariego. Ajá, vamos a ver. Ajá. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Javier Muñoz había levantado la mano. Buenas noches, profesora Teresa. Soy el profesor Javier. Profesora Teresa, tengo una consulta. Las imágenes de Natá de los Caballeros desde la fundación de 1522, ellos tienen una peculiaridad y mi pregunta es la siguiente. ¿Solamente existe esa peculiaridad en las imágenes de Natá de los Caballeros o existe alguna otra correlación con relación a la forma de cómo fueron construidas las imágenes de Natá de los Caballeros? Pero recuerden que en 1522 esas imágenes no estaban. Las imágenes esas son del siglo XVIII. Y son las imágenes de vestir e imágenes de bulto. Excelente, profesora, nuevamente. Usted es una biblioteca. Qué bueno contar con usted y tenerla saludable. Esperamos que continúe acompañándonos en el resto de las conferencias. No sé si, bueno, ya siendo prácticamente las 8 de la noche, si hay alguien más o si la profesora quiere hacer un comentario final. Hay una pregunta que están haciendo por ahí, si era Rosalba, ¿cuál era? Por favor, me repite el nombre de la estructura ajá. En la fachada de la iglesia, al lado derecho, al que se le dice el lado de la epístola, está la espadaña. La espadaña no es más que un campanario de una sola pared, pero sigue siendo un campanario. Si usted como de aquí de Natá, usted ha visto que tiene su campana y tenía su función en la época colonial. Entonces, por eso, sin temor a equivocarme, yo puedo decir que la iglesia de Santiago Apóstol del Natá tiene dos campanarios. La esbelta campana, el esbelto campanario de 4 campanas y la diminuta espadaña de una campana. Antes de cerrar, quisiera darle otra información. Las puertas, todas las puertas de acceso que dan acceso al interior del templo, se giran por medio de pivotes. Son cosas que pocos saben. Medio de pivotes, o sea que son
puertas pivotantes. No usan bisagra. ¿Alguna otra pregunta? Sí hay información por escrito sobre la iglesia de Natá y la biblioteca que tenemos aquí en Natá. José María Pinillas, lo único que hay que buscarla con calma y tener esa voluntad de leer, de interesarse por lo nuestro. Bueno, agradeciendo nuevamente a la profesora Teresa y a todos los participantes de hoy en el Congreso de Historia y Turismo de Coclé, y a todos nuestros patrocinadores que ya fueron mencionados al inicio de la conferencia. Entonces les invitamos a pasar una feliz noche, un buen fin de semana, y a que nos acompañen el próximo miércoles. Techi, si puedes darnos detalle de la conferencia del próximo miércoles. Sí. El próximo miércoles tenemos una conferencia muy interesante con la profesora Ceila Cruz, un tema que compete a todos, en especial turismo para la tercera edad y la inclusión. Se habla mucho de la inclusión. Creo que en Panamá el único hotel que tiene para discapacitados, creo que es uno que hay en Chitré. Y además tenemos posteriormente al doctor Félix Chirú. Así que que nos va a hablar sobre las conmemoraciones, tradiciones, historia relacionada al Bicentenario. Así que no se lo pierdan. Yo estoy mandándole a todos el recorderis, pero siempre es bueno que lo anoten en su agenda. Que pasen buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Felicidades. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Oiga, profesora, abusando mientras la gente se va. Hasta el miércoles, Techi. Hasta luego a todos. Hasta luego. Me llamó mucho la atención lo que usted mencionó sobre el estilo, cómo se tapó el estilo barroco por el estilo neoclásico, de los mosaicos y los colores, los ventanales. ¿Cómo se pudo volver a lo original? ¿Cómo se sabía que originalmente era de esa otra manera? Me llamó la atención eso de cómo sí, porque las pilastras no estaban forradas como lo forraron con tablones y la pintaron de blanco y celeste. Al forrar las pilastras, las 36 pilastras, como dije hace un rato, restaron, vamos a decir, al cubrir las pilastras, cubrieron la historia. Taparon la historia. Porque de estilo barroco se pasó al estilo neoclásico. Otro es que la Capilla San Juan de Dios, que pronto ustedes van a convertir en un museo, es posterior al rancho donde está ubicada, donde está ubicada actualmente la iglesia. O sea, la Capilla de San Juan de Dios es posterior a la iglesia, ¿o es? Es poca diferencia que lleva la capilla con la iglesia. Pero la capilla siempre ha estado ahí mismo, porque en Natá había un convento y la capilla formaba parte del convento. Y en medio del convento y la capilla había el enterramiento. En la actualidad, si uno escarba en ese espacio, va a encontrar osamenta. Y tenemos que en Natá estuvo el primer hospital de Coclé, 1628. Y ese hospital duró
claro que todos pensamos en un hospital con muchas camas y eso, pero en esa época colonial la población era menor, por lo tanto era menos lo que se enfermaban. Claro. Para ese entonces no. Entonces, ese hospital tuvo sus altas y bajas. En ese hospital dejó de funcionar cuando se construye el hospital Marcos Robles. En Profesora, 1925. y los túneles, el túnel ese que está al final, detrás del altar, que hay ahí como un túnel que conectaba supuestamente entonces con la iglesia de San Juan de Dios. Bueno, el túnel, la gente dice que era en la sacristía, una de las sacristías, la sacristía que está al lado del Evangelio. Pero en verdad yo no me atrevo a decir que existió ese túnel, porque no hay testimonio si eso es cierto o es falso, porque recuerden que una mentira maldicha varias veces no la creemos como verdad. Claro. Entonces, ahí sí tengo yo dudas, ¿no? Porque no hay nada escrito, nadie que testifique, ni un plano, ni un croquis, no hay nada que nos diga el recorrido de ese túnel. Porque muchos son más optimistas y dicen que el túnel llegaba al Cerro San Cristóbal. ¡Wow! Me leo, a la casa de Germán. Ahí donde está la duda, ¿verdad? Que llegaba al San Cristóbal. Y yo ahí, sobre el túnel, sí no me Pero, atrevo profesora, ¿existe un hoyo en este momento? No, sí hay. Pero ese orificio, como usted dice, que está en la sacristía del lado del Evangelio, pudo ser un depósito. Que ahí guardaban las imágenes. Como también puede ser que solamente la distancia que utilizada para el dicho túnel sería nada más de la iglesia a la torre. Ahí sí yo lo puedo creer, pero demás no me atrevo. Ay, profesora, abusando de su tiempo, usted Dígame, habló que en el altar mayor se veían los 10 mandamientos. Ajá. Yo he ido 1000 veces a esa iglesia y fíjese que nunca me he dado por mirarlo. ¿Eso está escrito en latín, en español? ¿En qué está escrito? Recuerden que los 10 mandamientos aparecen en números romanos. Aparecen en números romanos, los 10 mandamientos en números romanos. En ese dibujo, en esa pintura. Y también, si quieren enterarse un poquito más, el cuadro de la Santísima Trinidad fue donado por el obispo Francisco Javier de Luna Victoria y Castro para Natá. Y en el pie del cuadro, de la imagen, aparece una pequeña oración, le digo yo, de Francisco Javier de Luna Victoria y Castro, cuando dice: creo en la Santísima Trinidad, amo la Santísima Trinidad, espero en la Santísima Trinidad. Y ahí aparece, claro que es un castellano antiguo, Francisco Javier de Luna Victoria y Castro, el nombre de Francisco Javier de Luna Victoria y Castro. Sube ahí, no se oye. Lo que usted mencionó sobre la salida del perdón, que usted enseñó, la puerta del perdón. ¿Por qué se llamaba? Antes sacaban los féretros por ese lado. Los féretros salían por ahí. ¿Qué les salía derechito al cementerio? Ya. Y la cabeza que usted dijo que había sido tallada en una madera que se utilizaba para cortar huesos. Ajá. Usted habló sobre la cabeza y dijo que en la parte inferior de la cabeza estaba el nombre. Encontraron un papelito. La fecha, pero no mencionó la fecha. 1759. Debajo de la cabeza, vamos a decir que el cuello, ¿no? Ahí encontraron un papelito, hay un orificio, ella todavía tiene el orificio ahí. Ahí apareció
un papelito que tenía la fecha del autor y el año. José Joaquín Gómez y Martínez fue el que hizo la cabeza. Y en 1759. Esa está en una pequeña urna. Y ahora que estamos aquí diciendo de tantas reliquias, estamos hablando de tantas reliquias, ya es tiempo que a la institución que le compete, esta iglesia necesita que le pongan, ¿cómo le llaman? ¿Ah? No, que le pongan para custodiarla, pues. ¿Cómo le llaman? Una seguridad. Seguridad. Sí, seguridad es en sentido que una alarma, vamos a suponer. Una alarma, o sí que porque esa iglesia, antes del tiempo de la pandemia, siempre estaba abierta, esperando las visitas. Y ahora que se van a dar cuenta de la riqueza que son y del valor histórico que tienen, hay que tener más cuidado. Hay que tener más cuidado con la iglesia y con la capilla cuando vas. Ay, profesora, gracias por el concoloncito que nos dejó, porque ya todo el mundo se salió y nos quedamos nosotros los concoloneros. Bueno, está bien, si usted quiere, seguimos. Otra cosa que me llamó la atención que le iba a preguntar, las imágenes que estaban vestidas completas y aquellas que tenían como un esqueleto, me recordó aquellas modistas que usaban esas estructuras para hacer los maniquíes. Sí, los maniquíes. Pero ya en esa época, en 1600, 1700, ¿ya existía eso? No, lo que pasa es que estaban talladas de la cintura para arriba. Entonces, lo de abajo no es que eso prácticamente fue una necesidad. Se tenía que hacer un esqueleto para poder que el vestido que se le pusiera tuviera forma, porque no iban hasta entonces esponjaditos. Claro, pero se asemejaba tanto a esos maniquíes parisienes, entonces me quedé así con la duda, ¿qué otra influencia pudimos nosotros haber tenido en ese momento con las imágenes, ¿no? Benedicto, buenas noches. Nos hemos quedado aquí concoloneando con la profesora, pero sí entraron casi 40 personas y tuvimos muy buena la charla, pero aquí la tenemos esto. Y yo que anoté algunas preguntas, estamos concoloneando con ella. No siga. Entonces, usted habló de que en el siglo XX, del retablo mayor, de un retablo mayor, se sacó otro retablo más otro chico. retablo en el siglo XX, o sea, era del siglo XVII y se sacó en el siglo XX. No entendí esa parte. No, ahí el retablo es del siglo XVIII, puesto que fue confeccionado con materiales de un altar mayor, que era del siglo XVIII. El que es del siglo XX es la imagen del corazón de Jesús. Ah, ya. Ese pelícano, el pelícano ese de 1759, comparándolo con el que está en el Museo de Penonomé, son como hermanitos, ¿verdad? Puede que sí, porque en el Museo de Penonomé, en la iglesia de Penonomé, también hay unos ramos. Y acá en Natá también los 4 ramos de plata. Bueno, y a eso iba ahora con los ramos de uva, de las estructuras de madera, de los retablos, que se repiten en diferentes retablos. Sin embargo, hay algunos que no tienen ramos de uva. No tiene la talla esa. No tienen, otros tienen granadas, frutas, ¿verdad? Y otros están nada más tallados con témpano, yo creo, de la hoja. Oye, Fanny, Tatiana, Katia, Lesbia, bienvenida, que sé que también entraste un poco tarde. Las que quieran hacer alguna pregunta, yo aquí estoy nada más aquí absorbiendo conocimiento. Si alguna quiere hacer alguna pregunta adicional.
Mire que la iglesia de Natal es la única que tiene 2 capillas posas en su atrio. Nada más es esta. ¿Tiene dos capillas? Posas. Capillas posas. 2 pequeñas Posas. capillas posas, sí. ¿Qué significa las posas? Bueno, vamos a decir que, y mire que en esa capilla posa también se ve los materiales utilizados en la construcción de la iglesia, los ladrillos. Ya. Bueno, no quiero abusar del técnico, del ingeniero Félix Puga, que nos está acompañando. Normalmente nos quedamos hasta las 8:15. Ya son las 8:15, pues debo darle las buenas noches para que él vaya también a descansar a su casa. Profesora, excelente. Tenemos que repetir esto. Ojalá la presentación podamos coordinarla para que nos las haga llegar de alguna manera. Sí, es que estuvo muy pesada. Eran demasiadas fotos. Y lo que pasa es que nosotros eso lo vamos a poner en la memoria. Entonces, después yo te llamo, Maida, para que coordinemos, ¿sí? Sí, yo no sé si habrá llegado ahora por transfer. Tuvo que haber llegado. Yo he estado esperando, no me ha llegado, todavía no. No ha llegado. No ha llegado. Bueno, entonces buenas noches a todos y mil gracias, profesora. Un abrazo grande. Sabe que la quiero mucho, la respeto. A pesar de que tengo ya ratito que no la veo de la pandemia, antes la veía bastante. Y bueno, espero poder acompañarlos para la inauguración en octubre del museo. Creo que en octubre. En noviembre. Ah, ok. Ahí tenemos a Lesbia Rocha también, ahí está. Sí, ahí ella entró un poquito tarde, pero yo no sé si nada más entró porque no ha hablado. Se ha quedado ahí, se quedó ahí, no ha hablado, no ha dicho nada. Bueno, ahora sí, vamos a dejar descansar a Félix Puga. Félix, muy buenas noches. Gracias, Félix. Buenas noches. Buenas noches para todos, saludos. Hasta luego. Hasta luego. Ya puedes cerrar, Félix. Puedes cerrar ya la sesión.